Bueno, pues entonces comenzamos. Espera un minuto. De acuerdo. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar este webinario sobre la convocatoria de ayuda Ramón y Cajal 2022 con el fin de aclarar las dudas y presentar las novedades que tiene esta convocatoria. No me he presentado, pero soy Lourdes Armesto y soy la jefa de División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento de la agencia. Y mi compañera Bárbara Alcocer será quien haga la presentación. Indicar que el webinario será grabado y estará a disposición de quien lo desee, posiblemente a lo largo del día de mañana. Al final de la presentación recogeremos las principales preguntas que se hayan realizado a través del chat. Por favor, cualquier pregunta, sobre todo preguntas generales, no preguntas particulares, sino preguntas generales, pues intentaremos hacer una recopilación y contestar al final de la presentación. Y doy la palabra a Bárbara para que comience. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes, por la presentación y comenzamos directamente. Voy a minimizar aquí las pantallas para poderme concentrar en la presentación. Pues, como ustedes seguramente saben, se ha publicado recientemente la convocatoria 2022 de ayudas Ramón y Cajal y voy a hacer una presentación general de qué consiste esta convocatoria, las características que tiene, las particularidades que tiene y también algunas novedades que incluye. La finalidad de la convocatoria Ramón y Cajal sigue fiel a su historia, larga historia ya, y es promover la incorporación de investigadores e investigadoras sin diferenciar por ningún tipo de nacionalidad, está abierta a todas las nacionalidades, para la incorporación en centros de I+D españoles, investigadores que tienen una trayectoria muy destacada de investigación. Lo que pretendemos es incorporarlos al sistema español de ciencia, tecnología e innovación en nuestros centros. Y como particularidad especial y novedosa de esta convocatoria del año 2022, que abrirá su plazo, no obstante, ahora en enero de 2023, pues es incluir medidas específicas para hacerlo más atractiva para el retorno de investigadores, como luego explicaré con un poquito más de detalle. Retorno de investigadores desde el extranjero, con independencia de su nacionalidad. En esta transparencia, que voy a pasar brevemente, podemos ver la panorámica, cómo están distribuidas las distintas ayudas de la Agencia Estatal de Investigación a lo largo de la carrera investigadora. Tenemos ayudas fuera de la carrera investigadora para técnicos de apoyo y luego dentro de la carrera investigadora, tanto las ayudas predoctorales, dentro de centros públicos y también en empresa con los doctorados industriales, y para la etapa postdoctoral, ayudas para la formación postdoctoral Juan de la Cierva, el programa Ramón y Cajal y las ayudas recientemente publicadas de consolidación investigadora. Y también en la parte de empresa, ayudas para la contratación de doctores en empresas, las ayudas Torres Quevedo. Por lo tanto, se mantiene una estructura bastante estable en el tiempo con respecto al despliegue de ayudas que dan soporte a la contratación de investigadores en toda su carrera, a lo largo de toda su carrera. Nos vamos a centrar, no obstante, hoy en hablar exclusivamente del programa Ramón y Cajal. Bueno, el programa Ramón y Cajal mantiene otra particularidad que consideramos muy apreciada por los investigadores, es que las solicitudes son independientes, aquellas solicitudes de los centros, de las solicitudes de los investigadores. Un investigador puede presentarse al programa Ramón y Cajal sin tener previamente acuerdo con un centro. Será cuando ese investigador pase a fase de elegible, gracias a sus méritos curriculares, cuando pueda buscar qué centro incorporarse. No obstante, una vez concedidas las ayudas, los beneficiarios de las ayudas son los centros de I+D. ¿Qué centros de I+D pueden ser beneficiarios de las ayudas Ramón y Cajal? Los organismos públicos de investigación, universidades públicas y privadas, entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, institutos de investigación sanitarios acreditados,
centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica también convenientemente registrados, otros centros públicos de I+D que existen, y centros privados siempre y cuando no tengan ánimo de lucro y tengan personalidad jurídica propia y tengan dentro de sus estatutos, en su objeto social, como actividad principal la I+D. Y finalmente, los centros a los que se refiere la disposición adicional 14ª de la Ley de la Ciencia y los centros públicos de investigación agraria y alimentaria, que es lo que comúnmente llamamos los centros del INIA, junto con las comunidades autónomas. Bueno, pues estos son los beneficiarios, que son los clásicos de más convocatorias de la Agencia Estatal de Investigación, que pueden obtener las ayudas Ramón y Cajal. Estas entidades, como beneficiarias, van a tener una serie de obligaciones. En primer lugar, el objeto de la convocatoria, que es contratar laboralmente a las personas, a los investigadores seleccionados de acuerdo a la legislación vigente durante toda la duración de la ayuda y cumpliendo unos requisitos de retribución mínima exigidos en la convocatoria. Obviamente tendrán que poner a disposición del personal contratado las instalaciones, los medios materiales y formativos necesarios para su actividad. Estar en buena comunicación con la Agencia Estatal de Investigación, y cuando digo buena comunicación es cumpliendo los plazos de comunicación de incidencias, ¿vale? Un plazo máximo de 2 meses para comunicarnos cualquier incidencia que se produzca durante la ejecución de las ayudas. Aportarnos los indicadores que les requiramos, los informes de seguimiento, las justificaciones económicas, en fin, dar publicidad a la financiación de la ayuda en todas las actividades de estos investigadores. Y cuando estemos en un caso en el que los resultados no sean susceptibles de una protección de derechos especial, pues hacer uso de la publicación en acceso abierto. Las actividades de los investigadores contratados con las ayudas Ramón y Cajal, pues lógicamente tendrán que atenerse a los principios generalmente aceptados, en principios internacionales y normativa vigente en cuestiones de bioética, experimentación animal, bioseguridad, seguridad biológica, protección del medio ambiente, patrimonio natural y biodiversidad y protección de datos. Y lógicamente corresponde a las entidades beneficiarias velar por el cumplimiento de estos principios. Desaparece de esta convocatoria el cumplimiento específico del principio de NSH por no estar enmarcadas dentro del plan de recuperación, pero obviamente se tiene que cumplir con todos estos principios que he explicado. Bueno, pues entrando un poco más en las particularidades concretas del programa Ramón y Cajal, vemos que sigue estructurándose en 2 fases. La duración de las ayudas son 5 años y estas fases pues, será una primera fase con una duración mínima de 3 años y una segunda fase con una duración máxima de 2 años a la que se puede pasar siempre y cuando durante el 3er y 4.º año se obtenga la acreditación de investigador R3. En la primera fase existen unas condiciones de la ayuda, que son de 35.450 euros al año, con una retribución bruta mínima de 33.300 euros al año, y si se obtiene la acreditación R3 durante el 3er y 4.º año de la ayuda, se puede pasar a la segunda fase, que como digo, comenzará como pronto en el 4.º año de la ayuda, donde estas cantidades crecen un poquito. Se pasa a una ayuda de 44.000 euros al año, con una retribución mínima bruta un poquito mayor también, de 39.900 euros al año. Además de esta ayuda para contrato, como ustedes conocen seguramente, las ayudas Ramón y Cajal constan de una dotación adicional para poner en marcha proyectos con gastos que pueden certificarse directamente relacionados con la actividad investigadora. Bueno, pues esta dotación adicional crece un poquito y tendremos como dotación general una cantidad de 50.000 euros al año, y en los casos en los que los investigadores cumplan con una serie de requisitos que luego explicaré para poder ser considerados investigadores de atracción de talento, atracción desde el extranjero, pues esa dotación adicional
sube hasta los 100, o puede subir hasta los 120.000 euros. Estas cantidades de dotación adicional se podrán ejecutar durante toda la duración de la ayuda, que son los 5 años. Esto ha podido aumentarse, como ustedes saben, el año pasado se restringió a la primera fase la ejecución de la dotación adicional porque eran fondos del plan de recuperación que tienen unas fechas y unos límites de ejecución muy estrictos, por lo tanto solamente se pudo extender durante la primera fase la ejecución de la dotación adicional. Pero una vez que dejamos los fondos de recuperación al margen del programa Ramón y Cajal, pues no tenemos esta limitación y dejaremos ejecutar la dotación adicional durante toda la duración de la ayuda. Como novedad interesante, considero que muy interesante para los investigadores, es que esta dotación adicional podrá dedicarse en parte como complemento salarial del propio investigador Ramón y Cajal, ¿de acuerdo? Hasta un 20% del importe efectivamente justificado de esta dotación adicional. Con lo cual, pues habrá un cierto incentivo también salarial en este aspecto. Bueno, pues las ayudas, la dotación que tenemos es de más de 126 millones de euros que se distribuirán en 494 ayudas, de las cuales hay un turno específico para personas con una discapacidad mayor al 33%, para el que se reservan 10 ayudas, y otro turno para aquellas ayudas en centros INIA Comunidad Autónoma que constará de 7 ayudas. En total, 494 ayudas, más de 126 millones de euros. Como puede verse en este esquema, estos 126.380.900 euros se irán pagando a lo largo de 6 anualidades, desde el 2023 hasta el 2028. Tendrán la forma de subvención sin establecimiento de garantías previas. En cuanto... Sí, quiero hacer aquí un breve espacio explicativo de la concurrencia de ayudas y de las limitaciones que pueden existir en cuanto a otras ayudas que puedan obtenerse en concurrencia con las ayudas Ramón y Cajal. En primer lugar, debe de quedar clarísimo que los contratos Ramón y Cajal en centros públicos españoles son incompatibles con la vigencia de cualquier otro contrato laboral por parte de estos investigadores, ya sea en España o en el extranjero. Solo puede haber y existir un contrato, que es en este caso el contrato financiado o cofinanciado, mejor dicho, con el programa Ramón y Cajal. No obstante, sí se podrán obtener otras fuentes de financiación para terminar de pagar el sueldo de estos investigadores, siempre y cuando la cuantía, aisladamente o en concurrencia con otras, no supere el coste financiable, lógicamente, de la actividad subvencionada, en este caso, de los costes de contratación del investigador. Por otro lado, existe otra restricción, y es que en este caso las ayudas Ramón y Cajal del año 2022 estarán cofinanciadas con Fondo Social Europeo Plus. Quiere decirse que también tienen que cumplirse con las restricciones de incompatibilidad de este fondo europeo, que afectará a poder usar o no otros fondos europeos. Y sí serán compatibles las ayudas con complementos provenientes de proyectos o complementos provenientes de colaboración con otros centros de I+D, tal y como establece la ley 6 de 2021. Y finalmente, sí se podrán prestar colaboraciones complementarias en tareas docentes hasta un máximo de 100 horas anuales en el propio centro o en otro centro diferente, como viene recogido en la modificación reciente de la Ley de la Ciencia. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de los investigadores para poder participar en el programa Ramón y Cajal? Bueno, pues hay un requisito principal y es el de fecha de obtención del doctorado. Entendemos por fecha de obtención del doctorado la fecha de defensa de la tesis, que deberá estar
entre el 1 de enero del año 2012 y el 31 de diciembre del año 2020. Este rango de fechas puede verse modificado, por ejemplo, en el caso de personas con discapacidad superior al 33%, que se amplía este rango de fechas quedando entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre de 2019. Además de esto, el límite inferior del 1 de enero de 2012, que es el general, el límite más antiguo de fecha de obtención del doctorado, también puede, digamos, ampliarse en ciertos casos, por ejemplo, en los casos en los que haya existido una incapacidad temporal, por ejemplo, pues entonces se ampliará este periodo justamente por el periodo justificado de incapacidad temporal. Esto aplicará también al riesgo durante la gestación, riesgo durante la lactancia, situaciones de conciliación, de cuidado de menores o personas dependientes, incluso de violencia de género. En estos casos, la ampliación de las fechas será por el tiempo efectivamente justificado, con la excepción de los casos en los que haya habido un nacimiento, adopción o guarda con fines de adopción o acogimiento, ya que en ese caso la ampliación del periodo, digamos, de la fecha inferior para el cálculo del periodo de haber obtenido el doctorado es de 1 año, ¿de acuerdo? En los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento familiar, la ampliación será de 1 año. Bueno, requisitos adicionales. Pues no es un requisito para la participación, pero sí un requisito para poder optar a tener la dotación adicional de 120.000 euros entrando en la reserva de plazas que existirá para la atracción de talento desde el extranjero, pues el tener un vínculo profesional en la etapa postdoc con centros de investigación fuera de España, al menos en el periodo que abarca desde el 1 de enero de 2020 hasta el 19 de enero de 2023, que es precisamente la fecha de inicio de presentación de solicitudes de esta convocatoria. Podrá haber periodos en blanco en ese periodo solamente por un máximo de 90 días entre la vinculación entre distintos organismos extranjeros. ¿De acuerdo? Esto es algo que quedará reflejada en la propia solicitud, deberá quedar acreditada y entonces esos investigadores podrán, de ser seleccionados, tener una dotación adicional mayor, como expliqué anteriormente. Muy bien. Bueno, más requisitos adicionales de participación en el programa Ramón y Cajal. No haber sido beneficiarios de convocatorias anteriores Ramón y Cajal, y entendemos por haber sido beneficiarios haber sido listados en la resolución de concesión de este programa, con independencia de que luego llegaran a incorporarse o no efectivamente al centro de I+D. Y por supuesto no haber sido beneficiario, no ser beneficiarios en estos momentos de una ayuda Juan de la Cierva formación o de una ayuda Juan de la Cierva incorporación, a excepción de que ya se lleve más de 1 año, por una cuestión de pura eficacia en las convocatorias que damos, de la financiación que se da en estas convocatorias. Este periodo de 1 año se contabilizará desde la fecha de incorporación al centro de I+D hasta el 1 de junio de 2023. Y se excluirán, por supuesto, de este periodo si ha habido interrupciones intermedias de carácter, pues, por ejemplo, por maternidades, incapacidades temporales o cuestiones similares. Y otro requisito es no presentar, lógicamente, más de una solicitud. Y he puesto aquí a la presente convocatoria 2021 porque me he confundido. Es convocatoria 2022, no presentar más de una solicitud a la presente convocatoria 2022 de ayudas Ramón y Cajal. Bueno, pues aquí tenemos los plazos de presentación de solicitudes. Abren ya en breve, el 19 de enero, y estará abierto hasta el 9 de febrero del 2022 a las 2 hora peninsular. Bueno, ¿cómo es la forma de presentación
de las solicitudes. Como ya dije anteriormente, se tiene de manera absolutamente independiente las solicitudes de los centros de I+D, donde nos indicarán qué oferta de plazas hacen. Esta solicitud es independiente de las solicitudes de los investigadores e investigadoras, donde nos explicarán todos sus méritos curriculares. Los centros de I+D y los investigadores tienen que estar registrados en el Registro Unificado de Solicitantes. Se hace telemáticamente a través de los mecanismos telemáticos que tenemos en la web. Y también, en el caso de los centros, tendrán que estar registrados en SISEN, que es el registro de entidades de la agencia. Cumplimentarán su solicitud en la sede, validarán su solicitud, la enviarán y no termina aquí la presentación de la solicitud una vez enviada telemáticamente, sino que además tiene que ser firmada con registro electrónico, firma electrónica por parte del representante legal del centro. En el caso de los investigadores, pues tendrán que cumplimentar su instancia, adjuntar los documentos necesarios, validar y enviar la solicitud que están haciendo y la podrán, digamos, dejar presentada, válidamente presentada, bien firmando con firma electrónica, haciendo uso del registro electrónico de la propia aplicación, o si no tienen firma electrónica válida para nuestra aplicación, pues imprimiendo la instancia, firmándola a mano y presentándola en un registro válido, pero en este caso esto será válido solo para los residentes en el extranjero que en algunos casos no pueden tener firma electrónica habilitada. ¿Qué contienen estas solicitudes? En el caso de los centros, sencillo, el número de contratos que están dispuestos a ofertar. En muchos casos, en los casos que dependan de comunidades autónomas, pues la conformidad de la comunidad autónoma, y siempre dejando muy clara la distribución por áreas temáticas de estos contratos que solicitan. En el caso de los investigadores, pues harán una instancia de solicitud donde dejen claramente reflejada el área científico-técnica donde hacen su solicitud y el código ORCID que les identifica como investigador. Tendrán que dejar también muy claramente definido si quieren entrar en concurrencia dentro del turno general o por el turno de INIA o en el turno de discapacidad. En el caso de los investigadores que cumplan con los requisitos para ser considerados atracción de talento, tendrán que acreditar los periodos en los que han estado contratados en centros extranjeros y en qué centros han estado contratados. Y luego, con carácter general, todos tienen que presentarnos el currículum vitae abreviado, recomendado en inglés, si no, pues en español, con una extensión de 4 páginas. Les pido que lean detenidamente las instrucciones de la convocatoria para ver cómo tiene que redactarse este currículum y la memoria, que también es obligatoria, una memoria de la trayectoria y de la línea de investigación principal que están llevando a cabo. La evaluación científico-técnica de las solicitudes se hará exclusivamente sobre el currículum y la memoria de la trayectoria y la línea de investigación. Y además son 2 documentos que recomiendo que se ponga mucho esmero a la hora de redactarlos, obviamente, y mucho esmero a la hora de cerciorarse de que están correctamente enviados en la solicitud, puesto que son 2 documentos que no son objeto de subsanación posterior. Bien. En el caso de que hayan estudiado en una universidad extranjera, pues copia del título de doctor. Si ha sido una universidad española no hará falta. Y en los casos en que sea necesario, pues el pasaporte o documentación acreditativa de los supuestos que le permita ser considerados dentro del periodo de obtención del doctorado y una serie de consentimientos necesarios para poder entrar en las condiciones de aceptación de las condiciones de la convocatoria. Bueno, muy brevemente describir el formato del currículum vitae abreviado. Tiene una primera parte de datos personales donde queda identificado el código ORCID de cada investigador y un apartado donde se habla de la situación profesional anterior, y aquí es muy importante que dejen reflejadas
posibles interrupciones de la carrera investigadora, como pueden ser incapacidades temporales, maternidades, paternidades, etcétera, etcétera, indicando los meses, porque lo que se pretende con esto es que el propio currículum incluya posibles espacios en blanco que no tengan que ser penalizados a la hora de la valoración en la comisión técnica. Bueno, estoy resaltando algunas cosas del currículum vitae abreviado, no estoy siendo exhaustiva. Luego tiene una segunda parte que ya entra en materia del currículum, donde se recogen las aportaciones científicas, aportaciones sociales, aportaciones a la formación de otros investigadores y otras que se consideren de interés. Y finalmente tiene un tercer apartado de otras aportaciones más relevantes. Ahí se tendrán que señalar y destacar las publicaciones más importantes, congresos, proyectos de líneas de investigación donde se ha participado o actividades de transferencia de tecnología o de difusión de resultados, etc. Bueno, ¿cómo se desarrolla entonces todo el proceso de concesión? Desde que recibimos todas las solicitudes, estas solicitudes se revisan, si se encuentra algo que pueda ser objeto de subsanación, se solicita subsanación y se dan unos plazos para subsanar. Ustedes deberán de estar muy pendientes de cumplir estos plazos porque de no subsanarse las solicitudes en los plazos establecidos, las solicitudes se entienden como desestimadas. Por lo tanto, es importante estar pendiente. Todas estas solicitudes, finalmente, una vez subsanadas, pasan a una fase de evaluación. Esta fase de evaluación será en concurrencia competitiva dentro de los turnos y también dentro de cada área científico-técnica. Para ello, primero se hace una determinación de cuántas plazas de las totales que existen van a ir a cada área científico-técnica. ¿Cómo se hace esta distribución de plazas por área científico-técnica? Para que luego, dentro de cada área, sean valorados los investigadores de esa área. Bueno, pues se hace en función del peso de cada área en las solicitudes de los investigadores y el peso de cada área en las solicitudes de los centros. Se hace una media de esos pesos y nos queda el peso final de cada área en el total de las ayudas. Bueno, pues para el turno general tenemos 477 ayudas que se van a distribuir por áreas de esta forma que acabo de explicar y de las cuales se van a calificar como atracción de talento un máximo de 80 para investigadores que cumplan con los requisitos que acabo de decir de haber estado contratados durante un periodo de tiempo en centros extranjeros. Muy bien. Por otro lado, tenemos el turno de INIA, que son 7 ayudas, y ahí se evalúan todas dentro del área de ciencias agrarias y alimentarias. Y finalmente tenemos el turno de discapacidad, de más del 33%, que aquí no hay distribución por áreas, se van a valorar dentro de las áreas que estas personas hayan seleccionado y hay una reserva de 10 ayudas para ellos. Bueno, pues una vez que ya cada panel por área sabe cuántas áreas le corresponden, pues hacen una selección de expertos haciendo uso de la base de datos de la agencia, una base de datos que tiene la agencia bastante extensa, con más de 36.000 investigadores y tecnólogos expertos en distintos en todas las áreas del saber. Se seleccionan estos expertos, se les asignan las solicitudes para que puedan evaluarlas. Luego todas estas evaluaciones se recogen de vuelta en una comisión técnica que redactan finalmente un informe final por cada investigador. Con lo cual al final tenemos una lista de investigadores por área con sus notas que han sacado en todo el proceso de evaluación, ordenadas exclusivamente por nota. Estos listados pasan a la comisión de selección, que es quien da finalmente carta de naturaleza a la relación priorizada de solicitudes por cada área y también haciendo una propuesta
de investigadores seleccionados y de investigadores de reserva. ¿Cómo se diferencian estas dos o cómo se llegan a producir estas dos listas de seleccionados y de reservas? Pues digamos que todos entran como reservas si tienen más de 80 puntos en la evaluación y serán seleccionados todos aquellos que, teniendo más de 80 puntos, pues entren dentro de la lista en la disponibilidad presupuestaria por área. Bueno, ¿con qué criterios van a ser valoradas todas estas solicitudes? Pues la trayectoria personal del candidato exclusivamente. Aquí la valoración no es como en otras convocatorias que tienen en cuenta también el grupo en el que se van a incorporar o el impacto que pueda hacer en el centro de la investigación. No, aquí estamos hablando de los méritos exclusivamente del investigador solicitante. Concretamente sus aportaciones científico-técnicas con 55 puntos, su trayectoria de movilidad e internacionalización con 20 puntos y su capacidad de liderazgo con 25 puntos. ¿Cómo se puede acreditar esta capacidad de liderazgo? Pues haber obtenido financiación, haber estado implicado en tareas de formación de doctores, etc. Esto, de todas formas, está mucho más detallado en la propia convocatoria y conviene una lectura profunda y sosegada de qué se valora en cada una de estas partes de los criterios. Bueno, pues una vez que ya tenemos una lista de candidatos elegibles, una lista de candidatos de reserva, se abre un plazo para la presentación de los acuerdos. Es un plazo de 20 días para que los investigadores entren en contacto con los centros de I+D y puedan llegar a ver en qué centros quieren incorporarse, en qué centros son aceptados y llegar a una incorporación. Estas negociaciones pueden haberse producido también con carácter previo, pero bueno, hay un periodo de 20 días para la presentación de estos acuerdos. El único requisito es que estos investigadores tendrán que incorporarse, presentar un acuerdo con un centro de tal forma que sea distinto, a ver si lo sé explicar, perdón, con un centro, tienen que firmar el acuerdo con un centro donde se cumpla que hayan estado 24 meses en otro centro diferente. O sea, no pueden, ¿vale? Son 24 meses, ya pueden ser continuos o discontinuos, en centros de I+D distintos a aquel al que se quieren incorporar. Perdón, espero haberlo dejado claro, si no luego en el periodo de preguntas puedo volverlo a explicar. ¿Qué ocurre en estos 20 días? Que puede ser que se presenten todos los acuerdos o que alguno se caiga por muchísimas razones, porque hay muchos meses desde la solicitud hasta la incorporación o porque luego finalmente los investigadores tengan otra idea y no lleguen a presentar acuerdos. En estos casos dejan espacio para que investigadores que estaban en la lista de reservas pasen a elegibles y vuelvan a tener estos nuevos investigadores su propio periodo de presentación de acuerdos y su posterior resolución de concesión. Bueno. Entonces, en ese momento, una vez que se publica la resolución de concesión, se abre otro periodo de 20 días hábiles para la formalización de los contratos. Estos contratos deben hacer referencia expresa al programa Ramón y Cajal, deben incluir unos logos específicos de publicidad relativos al Ministerio de Ciencia e Innovación, relativos a los Fondo Social Europeo Plus, al logo de la agencia, etc. Pueden ser contratos con carácter indefinido desde el principio o no. Lo que sí es requisito es que cubran los 5 años de ayuda. El contrato que se presente tiene que cubrir los 5 años de ayuda. Y es muy importante saber que la incorporación efectiva y física al centro de I+D tendrá que producirse antes del 1 de septiembre del 2024. Como pueden ver,
Vuelve a ampliarse considerablemente el periodo de incorporación de los investigadores a los centros, dado que es previsible que a finales del año 2023 ya se tengan las primeras resoluciones de concesión. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo que seguramente será mayor de 9 meses para poder incorporarse. Bueno, el año pasado, en la convocatoria del año pasado, por requisitos muy estrictos de ejecución presupuestaria del plan de recuperación, este periodo de incorporación a los centros se redujo drásticamente. Los propios investigadores han hecho un gran esfuerzo a la hora de manejar las incorporaciones para incorporarse a tiempo el 1 de enero de este año, pero afortunadamente podemos decir que en esta convocatoria 2022 el periodo para la incorporación vuelve a ampliarse bastante, con lo cual hay mucho margen de maniobra para que los investigadores dispongan los medios para estar incorporados de manera efectiva antes del 1 de septiembre del 2024. Y sí quiero resaltar que sigue siendo necesario que las incorporaciones se produzcan siempre el día 1 del mes que corresponda. Muy bien. Bueno. Una vez que los investigadores son contratados por los centros, pues su ayuda se traduce en el cobro de unas nóminas. En el cobro de unas nóminas y en el cobro de la dotación adicional para poder empezar a ejecutar esas cantidades en gastos directamente relacionados con su actividad investigadora. Sin embargo, de cara a los centros, las ayudas tienen un cierto calendario. Entonces, se irán pagando tras la presentación de los contratos, se pagará la primera anualidad y parte de la dotación adicional, que consistirá en un parcial de 30.000 euros para los investigadores que tengan un general de 50.000 y para los investigadores que pertenecen a los 80 contratos de atracción de talento, cobrarán el total de los 120.000 euros. Estoy hablando de al centro. Pago al centro. Luego los centros harán los pagos a los investigadores dentro del régimen que cada centro tenga. Al finalizar la primera anualidad se pagará la segunda anualidad y la dotación adicional parcial que queda a los que cobraban 50.000, el último parcial de 20.000 euros también se pagará al finalizar la primera anualidad. Posteriormente se pagará la tercera anualidad cuando termine la anterior, la cuarta anualidad cuando termine la anterior y se tenga una valoración positiva del informe intermedio, de seguimiento intermedio, y la quinta anualidad también al finalizar la anualidad anterior, siempre y cuando las justificaciones económicas estén al día por parte de los centros. Me refiero al día que estén presentadas por parte de los centros. La justificación económica se hará mediante una cuenta justificativa simplificada, que como seguramente muchos de ustedes saben, consta de una memoria de actuación científico-técnica y una memoria económica. Ahí se reflejarán las fichas justificativas normalizadas con los gastos incurridos, relación de otros ingresos de otras ayudas con objeto de que podamos comprobar que la concurrencia es conforme a ley y la acreditación del reintegro de remanentes no aplicados para estar al día de esa parte. Esta memoria económica justificativa se tendrá que presentar 3 meses tras el día de fin de cada anualidad. Bueno, y en cuanto al seguimiento científico-técnico, que hace referencia a la memoria de actuación científico-técnica de esta cuenta justificativa, tiene la siguiente estructura. De manera obligatoria, para el buen funcionamiento de la ayuda y para cobrar toda la ayuda, hay 2 informes a lo largo de los 5 años. Un informe intermedio que se presentará, que hará referencia a los 3 primeros años de la ayuda, aunque se presentará un poquito antes de la terminación de la tercera anualidad, y un informe final que se presentará durante los 3 meses siguientes a la finalización de la ayuda, junto con unos indicadores imprescindibles del Fondo Social Europeo que se solicitarán con posterioridad a la finalización de la ayuda. Estos son los 2 informes imprescindibles para la justificación de la ayuda, informe intermedio e informe final.
Además de esto, los investigadores tendrán la oportunidad de, durante el tercer y cuarto año de la ayuda Ramón y Cajal, solicitar ser evaluados con criterios de R3. ¿Por qué van a querer ser evaluados con criterios de R3? Pues obviamente van a querer serlo si quieren pasar a la fase 2 de la que hablé anteriormente y que tiene unas condiciones de la ayuda bastante mejores. Cuando sean evaluados con criterios R3 durante el tercer y cuarto año de la ayuda, puede ocurrir que obtengan una evaluación positiva. Entonces, a partir de, como pronto, el cuarto año pasarán a la fase 2, la retribución mínima subirá y nos tendrán que mandar los centros una adenda con las nuevas condiciones del contrato. Si el resultado fuera negativo, no afecta a la continuidad de la ayuda y podrán volver a solicitar la evaluación R3 siempre y cuando hayan pasado 6 meses desde la última evaluación, ¿de acuerdo? No puede ser, con lo cual cada investigador sí que tendrá 2 y quizás 3 oportunidades de presentarse a la evaluación R3, aunque obviamente lo lógico es que se presenten a la evaluación R3 cuando ellos valoren en una autoevaluación que cumplen con los requisitos necesarios para obtener la acreditación positiva R3. Muy bien. ¿Qué incidencias pueden ocurrir durante la ejecución de la ayuda? Pues voy a hacer referencia a 2. Cualquier incidencia debe ser comunicada, como dije, en el plazo de 2 meses a la Agencia Estatal de Investigación. Puede ocurrir que sea necesario un cambio de centro. Las ayudas Ramón y Cajal son unas ayudas muy largas, duran 5 años y durante 5 años pues, pueden pasar muchas cosas. Las investigaciones pueden seguir unos derroteros u otros, la incorporación del investigador puede tener más éxito o menos. En fin, puede haber casos en los que sea indicado un cambio de centro. Deben de estar muy justificados, deben de ser por causas obviamente sobrevenidas. Esto es algo imprescindible por ley de subvenciones, que no pudiera ser algo previsto en el momento de la presentación de los acuerdos. Y deben de contar con la aceptación tanto del centro que deja partir al investigador como del centro que acoge de nuevas al investigador. Deben seguirse cumpliendo los requisitos de movilidad, quiere decirse que el nuevo centro al que va a incorporarse tiene que ser un centro distinto, en el que haya estado 24 meses también en un centro diferente, y los bienes de la dotación adicional que ya se hayan comprado, inventariado en un centro, no pueden transferirse al otro, pero sí puede transferirse al nuevo centro de I+D el resto de la ayuda no ejecutada, ya sea para la financiación del contrato o para la dotación adicional, ayuda que quede por ejecutarse. Bueno, y en cuanto a las interrupciones y prórrogas, sí que quiero dejarlo muy claro porque las modificaciones de la ley de la ciencia han venido a dar un mayor rango a los casos en los que puede obtenerse una interrupción y una prórroga dentro del programa Ramón y Cajal. En primer lugar, las incapacidades temporales pueden interrumpir el desarrollo de la ayuda y ese periodo interrumpido puede prorrogarse al final de la ayuda. Esto se hará cuando las incapacidades sean de más de 2 meses, por ese tiempo mayor de 2 meses, o en el caso de que esas interrupciones sean por incapacidades temporales relacionadas con cualquier cosa relacionada con el embarazo, pues entonces se harán por el tiempo efectivamente interrumpido. Luego también interrumpirán el cómputo de la ayuda y, por lo tanto, darán lugar a una prórroga de las ayudas los permisos a tiempo completo por gestación, embarazo, riesgo durante el embarazo y la lactancia, el nacimiento, los permisos por maternidad, paternidad, adopción, lactancia acumulada, jornadas completas. Esto también podrá interrumpirse y prorrogarse. Permisos que se dan por razones de conciliación, cuidado de menores, de familiares, de personas dependientes. Esto es nuevo, excedencias por cuidado de hijos o de familiares, que podrán interrumpir el cómputo y luego
prorrogarse ese tiempo interrumpido y situaciones de violencia de género. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí es muy importante es que comprendamos y que sobre todo a los centros y a los investigadores estén pendientes de que estas interrupciones se solicitan 2 meses como mucho dentro de los 2 meses desde la fecha en que se produzcan, porque si no, no podrán autorizarse en ningún caso. Deben de ser interrupciones comunicadas y solicitadas en 2 meses. Y también debe de quedar claro que la cuantía de la ayuda realmente no cambia. La cuantía de la ayuda permanece estable, puesto que el periodo que se prorrogue será equivalente al periodo interrumpido. Y durante un periodo interrumpido no hay ejecución de la ayuda. Esto no significa, por supuesto, que los investigadores sigan cobrando su sueldo, lógicamente dentro de un régimen laboral al uso. Pero estoy hablando de la ayuda. La ayuda al centro, no lo que cobra el investigador. Me estoy refiriendo, la ayuda al centro quedará interrumpida en este periodo y se prorrogará después. Muy bien. Bueno, pues aquí termino. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna duda pues, y puedo solventarla, pues encantada. Quedo a la espera. Muchas gracias, Bárbara. Joaquín, ¿tenías alguna...? Sí, bueno, pues arranco con este periodo de dudas y consultas para Bárbara. Lanzo 4 preguntas que he seleccionado y he unido algunas de las que están en el chat. La primera de ellas, Bárbara, es sobre retribuciones. Las retribuciones asociadas a un contrato Ramón y Cajal podrán ser objeto de negociación entre el investigador, el trabajador y el centro contratante. Sí, naturalmente. El acuerdo al que lleguen el investigador y el centro es un acuerdo libremente pactado entre este investigador y el centro dentro de las limitaciones que cada centro tenga de política retributiva o los márgenes que tenga legales a la hora de pagar a sus investigadores. Pero desde el punto de vista del programa Ramón y Cajal, lo único exigido son estas retribuciones mínimas que tengo en esta transparencia, y es que se exigirá, por eso se habla de retribución mínima, porque puede ser mayor si el centro lo acuerda con el investigador y el investigador con el centro. Las retribuciones mínimas de 33.300 euros al año durante la fase primera y de 39.900 euros al año una vez que obtenga la acreditación R3. Muy bien, pues la siguiente pregunta está relacionada con las fechas, con el criterio de elegibilidad asociado a las fechas de haber obtenido el doctorado. Entonces la pregunta es, ¿podrán superarse los requisitos de fechas de haber obtenido el doctorado más allá de lo establecido inicialmente en la convocatoria? Bueno, la convocatoria establece unas fechas con carácter general que van desde el 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2020. Esas son las fechas con carácter general. Pero luego la propia convocatoria establece unos supuestos en los que estas fechas pueden flexibilizarse con unas limitaciones también, que las he explicado antes. En el caso de personas con discapacidad que acrediten una discapacidad del 33% o superior, pues se les flexibilizan esas fechas. Entonces, en vez de ser desde el 1 de enero del 2012, se dejan que haya obtenido el doctorado desde el 1 de enero del 2009, ¿vale? Hasta el 31 de diciembre del 2019. O sea, se les permite más tiempo, más tiempo de currículum por tener esta discapacidad del 33% superior. Y luego hay otra serie de supuestos que tienen que ver con incapacidades temporales o maternidades, periodos de acogimiento, etcétera, en los que el límite inferior del régimen general, que era el que hubieran obtenido el doctorado con posterioridad al 1 de enero del 2012, pues eso también se flexibiliza y va para atrás 1 año, ¿de acuerdo? En el caso de los hijos,
en el caso de haber tenido hijos. Si es por otras razones, por ejemplo, por violencia de género, pues entonces será por el tiempo, o por cuidado de mayores, etcétera, será por el tiempo interrumpido. Por el tiempo que supuso una interrupción aquella actividad. O sea, sí, hay supuestos que permiten flexibilizar el rango de fechas de obtención del doctorado. Están recogidas en la convocatoria y alguien que esté en esta situación de no entrar dentro de las fechas debería de leer con mucho detenimiento ese apartado para ver en qué supuestos pudiera esa persona incluirse para ver si puede solicitar. Muy bien, pues la tercera pregunta está asociada a la reserva de plazas de atracción de talento. Y la pregunta en cuestión es, ¿tendrán estas plazas de atracción de talento que exige una vinculación con entidades extranjeras una vía prioritaria dentro del ranking del turno general? No. No, de hecho, bueno, nosotros hablamos de plazas de reserva de talento, pero no son una reserva como tal, realmente es una reserva presupuestaria de 80 plazas para investigadores que cumplan con los requisitos para ser considerados atracción de talento. Pero no tienen, a la hora, en la evaluación, entran en el mismo turno general que los demás. Y la concurrencia, a ellos se les va a valorar en concurrencia competitiva con el resto. De tal forma que va a haber una única lista de investigadores en el turno general, cuyos criterios para la confección de esta lista son los criterios de evaluación que he dicho antes, de trayectoria investigadora, resultados, movilidad e internacionalización, por otro lado, y de liderazgo. Esos son los criterios. Y se va a evaluar a todos los investigadores con esos mismos criterios y van a entrar en función de ordenados de más a menos en esas notas. ¿Qué ocurre? Que se marcarán los investigadores que cumplan con los requisitos para ser considerados atracción de talento, porque durante un periodo de tiempo han estado contratados hasta el mismo día de la presentación de solicitudes, han estado contratados en centros extranjeros, quedarán marcados para tener una dotación adicional mayor de 120.000 euros. Pero no es un criterio que les priorice en la lista de candidatos elegibles. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la cuarta pregunta y la última en este primer set de preguntas es, ¿podrán los investigadores incorporarse a sus centros más allá de la fecha establecida en la convocatoria del 1 de septiembre de 2024? A ver, con carácter general, el no es rotundo porque, desde luego, es una fecha límite establecida en la convocatoria y que tiene implicaciones luego de ejecución presupuestaria, porque si no, el cuadrito que puse con los presupuestos por año no se ejecutarían de esa forma. Bueno, luego la incorporación a los centros de I+D el 1 de septiembre del 2024 es un requisito imprescindible y que está puesto así en la convocatoria. Ahora bien, hay unos casos que los hemos tenido siempre en cuenta que imposibilitan de una manera total la incorporación de una persona a ese centro, porque si esa persona está en un hospital de incapacidad temporal o una mujer está de baja maternal o un hombre de baja paternal, justo en ese periodo, justo el 1 de septiembre del 2024, obviamente habrá que darle una prórroga para que pueda incorporarse. Pero son casos, como estoy diciendo, de imposibilidad material de incorporarse al centro de I+D. En esos casos, obviamente, si una mujer está de baja maternal el 1 de septiembre del 2024, lógicamente tendrá su prórroga de incorporación. Pero esa fecha, en cualquier otro caso, no puede extenderse, porque entonces no se cumpliría con la planificación presupuestaria. Y quiero resaltar que este año, en esta convocatoria, los investigadores van a disponer previsiblemente de más de 9 meses para incorporarse, con lo cual realmente tienen un margen muy amplio de planificación para poder incorporarse en esta fecha.
Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Bueno, pues yo he hecho un pequeño resumen, aunque de algunas de las preguntas de la primera parte de la presentación, preguntas, bueno, generales. Hay algunas de ellas que ya las has contestado, Bárbara, como es el tema de cómo se adjudica o cómo esa dotación adicional para la incorporación de extranjeros, entonces no la vuelvo a repetir. Pero sí que es verdad que hay algunas preguntas relacionadas con que si alguien opta a ese turno de esas 80 plazas y luego no sale de entre las 80, si se puede pasar al turno general o es un turno cerrado lo de las 80 plazas. Eso no ha quedado muy claro. Bueno, hay muchas preguntas relacionadas con eso. Es que, claro, porque no es un turno como tal, un turno de investigadores de atracción desde el extranjero. No, 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 no. Estos investigadores están en el turno general. Bueno, o si tuvieran una discapacidad y quisieran entrar por el turno de discapacidad, pues estarán en el turno de discapacidad, o si fueran de INIA, ¿vale? Pero como regla general, estos investigadores entran en el turno general. Quiere decirse que esas 80 plazas que hay presupuesto para darles una dotación adicional mayor, se distribuirán igual que se han distribuido el resto de plazas, se distribuirán entre áreas en función del número de solicitudes, se distribuirán entre áreas, y si hay investigadores dentro de cada área que cumplan con estos requisitos, hasta el tope tendrán la dotación de 120.000 euros. Si se quedan por debajo, pues entrarán en el turno general, quiero decir, en el de 50.000 euros. O sea, los que más notas saquen hasta donde llegue ese dinero tendrán 120.000 euros de dotación adicional, pero si queda por debajo, aunque cumpla requisitos de atracción de talento, si queda un poquito por debajo, pues obtendrá los 50.000 de la dotación general. Muy bien, también hay bastantes dudas en relación con los requisitos para presentarse a esta convocatoria. Por ejemplo, en el caso en que alguien tenga un contrato o una cierta vinculación, bien por contrato o bien a través de una beca en un centro determinado, si se puede incorporar con Ramón y Cajal, como Ramón y Cajal a ese centro. Esa es una de las dudas que aparecen. Siempre que cumpla la regla de movilidad que llamamos, ¿vale? Tiene que contar con 24 meses, ya sean de manera continua o en varios centros, no importa, tiene que contar con 24 meses de haber estado en centros distintos de aquel con el que quiera firmar el acuerdo de incorporación. Pero podría estar ya allí y tener 24 meses en un centro, en otros centros diferentes anteriores. ¿De acuerdo? De acuerdo. También en este sentido hay alguna pregunta relacionada, por ejemplo, si ha sido seleccionado como reserva en la convocatoria Ramón y Cajal del año pasado, 2021, si se podría presentar a esta convocatoria. Sí, sí podría, porque se quedó en reserva. Entonces sí podría. No pueden presentarse en esta convocatoria los que hayan sido concedidos. Eso implica haber salido en resolución de concesión. Y se sale en resolución de concesión una vez que eres elegible y que presentas acuerdo. ¿Vale? Vale. También Con independencia de que luego se incorpore o luego no se incorpore. Pero si salió en la resolución de concesión ya se considera que fue beneficiario y ya no podría volver a presentarse en esta. Pero este caso que planteas, si fue reserva solo, puede volverse a presentar. Sí, sí. Perfecto. También hay alguna pregunta relacionada con que si existe algún compromiso de vinculación para después de los 5 años por parte del centro. Como tal, en esta convocatoria, no. No. La convocatoria no exige ese compromiso. Otra cosa es que los centros, a la hora de firmar los acuerdos, tengan un compromiso con ese investigador, por supuesto. No obstante, esa
parte de estabilización que preocupa tanto a los investigadores, obviamente, está muy relacionada con la obtención de la acreditación del R3, porque esta va a ser exigida en los procesos de estabilización, obviamente, y está relacionada con otras convocatorias que tiene la agencia. En el caso, por ejemplo, en estos momentos tenemos activas la convocatoria de consolidación investigadora, que vendría a... viene a lograr este objetivo de estabilización de los investigadores. Quiero decir, no creo que tenga que ser una preocupación en este preciso instante de hacer la solicitud, porque a lo largo de esos 5 años van a surgir las ocasiones de estabilización, ya sea con convocatorias tipo consolidación o con las convocatorias que tienen los centros que exigen R3 y que el Ramón y Cajal va a poner a disposición el R3 en el 3er y 4er año de la ayuda. También hay algunas preguntas relacionadas con el R3 y el I3. Por ejemplo, en el caso de investigadores que ya tengan la acreditación I3, pues si realmente van a necesitar la R3 en el momento de o sea, para pasar de la fase 1 a la fase 2. Sí. Durante el 3er y 4er año, para pasar a la segunda fase, tienen que tener la acreditación R3. Ya no se habla de I3, es el R3. Perfecto. Luego, bueno, hay alguna pregunta más en relación al R3 que si quieres la comento yo, que lo tengo un poco más reciente. A ver, estamos en la convocatoria R3, para la acreditación R3, pues está previsto que salga próximamente. Estamos trabajando en el texto de la convocatoria y, por supuesto, lo que son los criterios de evaluación se pueden consultar en la orden de bases de nuestras convocatorias, que está publicado incluso en la página web de esta convocatoria de Ramón y Cajal, y ahí se pueden consultar cuáles van a ser los criterios de evaluación que se van a seguir en esta convocatoria. Y va a ser responsabilidad de la agencia. La convocatoria I3 no es responsabilidad de la agencia, es responsabilidad de la Secretaría General de Universidades. Y bueno, pues como digo, la publicaremos pues, próximamente. Y yo creo que por mi parte no hay nada más. Bueno, hay alguna pregunta así relacionada con el último punto que aparece en la memoria relativa a la línea de investigación, que bueno, pues que si quieres también la contesto yo, porque eso se evalúa dentro del criterio de liderazgo, esa parte de la memoria. Y yo creo que por mi parte nada, no hay ninguna más. Muy bien, gracias. Bueno, pues si queréis os paso yo a comentar algunas preguntas que han hecho ya de la última fase de incidencias. Y bueno, hay una pregunta que ha hablado de si es posible solicitar un cambio de centro por temas de conciliación. Bueno, sí, podría ser posible. Si es una circunstancia no prevista, que no podía ser prevista durante la presentación de acuerdos, es una circunstancia sobrevenida, y hay un acuerdo entre los dos centros, que hay un centro el centro que tiene al investigador no pone impedimento en que esa persona cambie de centro y el nuevo centro está dispuesto a aceptar a esa persona, y siempre que no afecte a los propios objetivos de la ayuda, porque que no afecte a su capacidad de investigación, que vaya a un centro que le vaya a dar la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo la investigación que venía haciendo, y no habiendo una merma en los resultados de investigación previsible, pues podría ser una razón, podría ser, pero teniendo muy claras estas circunstancias. Y otra pregunta hace alusión a la reducción de jornada, si permite prórroga por el tiempo equivalente. Por reducción de jornada, pues por temas de conciliación y cuidados. Si luego se va a conceder la prórroga de la ayuda por el tiempo equivalente.
Sí, cuando, por ejemplo, tenemos las maternidades, las bajas maternales que se disfrutan al 50%, pues efectivamente pues lo que se hace es lo mismo. Se hace una interrupción parcial de la ayuda, se permite que esa baja maternal se disfrute X meses al 50% y luego se hace una prórroga por días completos. Se hace una conversión de lo parcial a días completos. Y se puede prorrogar a días completos. Muy bien, pues por mi parte ya ninguna otra pregunta. A ver, hay muchas preguntas en el chat relacionadas con el turno joven que apareció en la convocatoria del año pasado de Ramón y Cajal y que este año no existe y que cómo se va a evaluar pues esa diferencia entre investigadores más jóvenes y más senior. Bueno, yo creo que lo más importante es que los candidatos tienen que tener claro que la agencia, como saben, ha firmado la declaración de DORA, con lo cual nuestras evaluaciones de los currículums se hacen de acuerdo a la carrera investigadora de cada investigador y no por número de publicaciones ni por índices de impacto de esas publicaciones. Y de hecho, hay un apartado en el currículum, como ha explicado muy bien Bárbara, que es un apartado narrativo en el que bueno, pues cada investigador tiene que incorporar ahí de forma narrativa no el número de publicaciones que tiene ni el impacto de esas publicaciones, etcétera, etcétera. Y como digo, a cada candidato se le evalúa de acuerdo con su carrera investigadora, la carrera investigadora que tiene en ese momento, sea junior o sea senior. Por lo tanto, yo creo que pueden estar tranquilos y porque, bueno, pues porque la evaluación, como digo, se va a hacer en ese sentido y siempre teniendo presentes la declaración de DORA y los principios de DORA. Entonces, bueno, yo creo que no va a haber absolutamente ningún problema. De hecho, la existencia del turno joven del año pasado, pues dio lugar bueno, pues a resultados no del todo satisfactorios, con lo cual entendemos que la evaluación pues debe de ser así, ¿no? Pero yo lo que quiero es transmitir absoluta tranquilidad en que la evaluación, como digo, se va a hacer siempre teniendo presente la carrera investigadora de cada candidato. Y yo creo que no sé si hay alguna cosa más. Pero yo creo que por nuestra parte hemos terminado. No sé si quieres alguna puntualización más, Bárbara. Sí, sí. Bueno, es importantísimo esto que acabas de decir, esto último, pero es que quiero volver a la pregunta anterior porque me he quedado pensando y no sé si la he entendido bien, la pregunta que me ha hecho Rocío, porque nosotros las bajas maternales a veces que se producen a media jornada, luego efectivamente las prorrogamos a jornadas completas como he explicado. Pero no sé si le entendí la pregunta, si Rocío se estaba refiriendo a los permisos por razones de conciliación, cuidado de menores, familiares o personas dependientes, que es un nuevo supuesto que ha venido por las modificaciones de la nueva ley de la ciencia. Yo he entendido eso en la pregunta, que era por tema de reducción de jornada por conciliación y cuidados. Claro, vale. Pues entonces me alegro de rebobinar, ¿verdad? Y decir que tal y como está recogido en la propia ley de la ciencia, se habla de que son prorrogables los permisos a tiempo completo. Los permisos a tiempo completo por razones de conciliación, cuidado de menores, familiares o personas dependientes. No por reducción de jornada. Son los permisos a tiempo completo los que son objeto de interrupción y de prórroga. No pasa esto con las maternidades y paternidades que se disfrutan a media jornada, que son recuperables también a media jornada. Perdonad que haga esta precisión porque me he quedado pensando y me he quedado preocupada y lo quería precisar. Bueno, y no sé si había más preguntas. Habíamos terminado, ¿verdad, Lourdes?
Sí, yo creo que sí, que no hay... bueno, no sé si hay alguna duda en relación con el compromiso de... una pregunta que te he hecho yo antes en relación con el compromiso de vinculación después de los 5 años, que es verdad que en esta convocatoria no existe esa dotación adicional, ¿no?, para los centros, pero un cierto compromiso para esa vinculación sí que tiene la convocatoria. O sea, no existe esa dotación adicional, como repito, como existía en convocatorias anteriores para los centros, pero sí que existe una cierta compromiso de vinculación, ¿no, Bárbara? Entiendo. Bueno, está dentro de las finalidades de la ayuda, el que estos investigadores durante la ejecución de los 5 años obtengan, digamos, la capacidad de ser estabilizados en sus propios centros o en otros. Desde luego es una de las finalidades de la ayuda que está recogida como tal en la convocatoria. Aunque es verdad que no tiene la dotación que teníamos en varias convocatorias atrás de Ramón y Cajal de los 100 y pico mil euros para la creación de la plaza estable. Sí, sí, yo creo que es importante diferenciar eso. Bueno, yo creo que bueno, hay muchísimas más preguntas, pero bueno, hay varios correos en los que se pueden, a los que se pueden dirigir preguntas más concretas. También yo recomiendo, por favor, leer las instrucciones tanto para cumplimentar el CVA como para cumplimentar la memoria, así como el documento de preguntas frecuentes, que seguro que muchas de las preguntas que aparecen en el chat están resueltas dentro de ese documento, pero bueno, en cualquier caso, pues a cualquiera de estos 3 correos, dependiendo de que sean preguntas sobre solicitud, sobre seguimiento científico, sobre justificación económica, pues se pueden dirigir y serán contestadas oportunamente. Muchísimas gracias por la atención y bueno, muchísima suerte a todos los solicitantes y bueno, pues hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les repito que mañana tendrán toda la info, o sea, todo el webinario grabado, tanto la presentación como bueno, pues todas las preguntas que se han contestado, etcétera. Muchísimas gracias.